Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este estudio de la palabra del Señor, a disfrutar de este tiempo con la palabra del Señor, ¿no? Para ver qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros. Como bien saben, estamos estudiando el libro de los jueces. Y es un libro muy interesante donde se ve la decadencia del pueblo de Israel, ¿no? Donde va día a día, pues, abandonando a nuestro amado Dios, va dándole la espalda, va buscando adorar otros dioses, otros ídolos. Y como ya hemos visto hasta ahora, pues, se regresan nuevamente a ese círculo negativo en contra de ellos mismos, en contra del Señor Todopoderoso. La semana pasada, pues, nuestro hermano Carlos nos introdujo al capítulo 11, ¿no? Y ahora vamos a ver desde el versículo 12 hasta el versículo 40. Así que antes de empezar a escudriñar la escritura, les invito a hacer una oración y que el Señor pues nos ilumine y nos guíe en estos momentos. Amado Dios y buen Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por esta tarde, por permitirnos, bendito Dios, disfrutar de tu palabra, por permitirnos, Padre Santo, pues estudiarla, escudriñarla, bendito Dios. Te pedimos sabiduría, Padre Santo, para que abras nuestro entendimiento, amado Dios, podamos retener todo lo que tienes para cada uno de tus hijos, Padre. También que toques, bendito Dios, el corazón de las personas que aún no te conocen, bendito Dios, y que ven este video, Padre, que pueden ver, tienen la oportunidad de ver este video y pueden acercarse, bendito Dios, a escuchar tu palabra, Padre Santo. Como estamos viendo hasta ahora, bendito Dios, el pueblo de Israel, pues, hacía oídos sordos a tu palabra, bendito Dios. Pero nosotros queremos en esta tarde, bendito Dios, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos y podamos recibir, bendito Dios, tu palabra, tu exhortación y ponerla en el día de mañana en práctica, Padre, para no equivocarnos, vivir de las equivocaciones, bendito Dios, que han tenido nuestros antepasados, Padre Santo, y que podamos corregir a tiempo nuestra forma de vivir, bendito Dios. Sabemos que todas las cosas pues nos ayudan para bien, bendito Dios, está escrita en tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios, bendice a los que nos escuchan, bendice a los que van a escudriñar la palabra junto con tu siervo, bendito Dios, y que todo se haga en orden, Padre, y sabiendo que lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito Dios. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues queridos amigos, amados hermanos, estamos aquí en este capítulo 11 y vemos, ¿no?, cómo el pueblo de Israel nuevamente se alejó de Dios. La semana pasada hemos visto que Dios los entregó. Les dijo, si habéis decidido seguir a otros dioses, pues que esos dioses los ayuden, ¿no? Ahora están siendo oprimidos por los moabitas, quienes reclaman con derecho que el pueblo, la tierra donde están ellos habitando, pues les pertenece a ellos, ¿no? Están reclamando eso y los ancianos pues deciden ir a buscar a un hombre para que les dirija en esta lucha, para que les dirija en este problema que ellos ahora tienen, ¿no? Y si recordamos, pues Jefte fue expulsado de su ciudad. Y este hombre, pues, con decirles que tuvo que unirse a personas que también eran apartadas, ¿no? Muchos eran apartados por diferentes circunstancias y se unieron, ¿no? Se unieron, hicieron una banda y más o menos yo estaba recordando a la banda de Robin Hood, ¿no? Que peleaban, que robaban a los ricos y todo eso, ¿no? Pero bueno, es algo parecido lo que tenía este hombre Jefte. Y ahora vamos a ver cuando este hombre ya acepta, ¿no? Como dije, los ancianos buscaron un hombre para que les librara. Ya recordemos que habían pedido perdón a Dios y todo eso, ¿no? Y Dios no había hecho oídos sordos, se podría decir, porque ya se cansó de tanta maldad, de tanta idolatría, ¿no?
Y ahora esta gente pues decide buscar a un hombre, ¿no? Dice, pues Dios no nos escucha, vamos a buscar un hombre. Y van donde Jefte. Si recordamos, fue expulsado de su tierra, fue expulsado de su familia por ser el hijo de una concubina, de una prostituta, ¿no? Y eso era algo muy, muy fuerte en el tiempo de Israel, ¿no? Que era un hijo ilegítimo, un hijo bastardo, y no tenía derecho a nada, ¿no? Y entonces él pues tuvo que salir de ese lugar porque los hermanos no querían que heredara con ellos, ¿no? Pero su padre pues lo llevó a vivir con él, así que tenía los mismos derechos, ¿no? Pero bueno, eso no nos concierne ahora estudiar, ¿no? No. Pero ahora lo que sí vamos a ver es que Jefte acepta la proposición de los ancianos. Les dice, sí, pero yo ahora voy a ser el juez o el rey sobre ustedes. Y los ancianos, viendo la necesidad que tenían, dicen, bueno, pues sí, ¿no? Le ofrecen ese puesto y Jefte acepta. Y ahora vamos a ver que Jefte no va a la guerra inmediatamente, apenas le dan, se podría decir, el poder para hacerlo. No va inmediatamente. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en los pasajes que nos toca ver ahora. Vamos a ir al libro de los jueces, capítulo 11, y ver los versículos que nos toca desgranarle hoy día, ¿vale? Vamos a ir al versículo 12. Y dice, y envió Jefte mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte, por cuanto Israel tomó mi tierra, por cuanto subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefte volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle, Jefte ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, al cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado del Arnón. Y no entró en territorio de Moab, porque Amón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel. Y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, o Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que en el territorio de Arnón, porque no las habéis recobrado en ese tiempo. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefte,
a las razones que Jefte le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa, a Galad de Galad y de Mizpa de Galad, pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle, con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ello hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Él entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad y mis compañeras, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte, Galaadita, 4 días en el año. Como vemos, Jefte trató por todos los medios diplomáticos de que no hubiera guerra, de que todo estuviera en paz, ¿no? Pero el rey de los amonitas no quiso, al contrario, pensó que su dios Quemos le iba a ayudar, por lo que dice Jefte aquí, ¿no? Dice que el dios Quemos, al que el cual adora, pues le diera la tierra en la que está pidiendo, ¿no? Entonces, como digo, cuando Jefte le dan esa oportunidad de que dirija a Israel, inmediatamente lo que hace es negociar con el rey de los amonitas. ¿Y qué hizo? Dice la escritura que envió mensajeros. Y les dice, con los mensajeros les manda a decir: ¿qué tienes tú conmigo? Jefte hizo una pregunta sencilla: ¿por qué quieres la tierra de Israel? ¿O por qué estás en la tierra de Israel? Quizá toda la disputa se podría resolver por medio de negociaciones, como les dije al principio, diplomáticamente, con diplomacia. En lugar de la guerra, en lugar de que la gente muera, en lugar de que haya mucho dolor, ¿no? En el versículo 13, ¿cuál fue la respuesta del rey? Dice: el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefte: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. El rey de los amonitas también creía que tenía derecho a la tierra por la cual estaban discutiendo, ¿no? Y le dice que la devuelva. Esa fue la respuesta del rey de Amón. Por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, dice. El rey de Amón dio una simple respuesta.
al hablarles de lo que ellos estaban reclamando, de que Israel estaba en realidad en su propia tierra, en la tierra de Amón, ¿no? Y la respuesta fue que Israel se las había ganado justamente, ¿verdad? Y aquí ellos dicen que Israel les había quitado injustamente. Y ellos querían que se las devuelva, ¿no? Porque habían sido arrebatadas injustamente. Y en respuesta, Jefte utiliza 3 argumentos para rebatir este reclamo. Utiliza 3 argumentos. Primero es el histórico, ¿no? Y está desde el versículo 15. La respuesta de Jefte hacia el rey de los amonitas fue el recordarle por qué Israel tenía el derecho a esas tierras, las cuales los amonitas reclamaban como que fueran de ellos. Y eso lo podemos ver desde el versículo 16 hasta el versículo 22, como acabamos de dar esa lectura. Dice que cuando Israel llegó de Egipto, los edomitas y los moabitas vivían en la tierra al sur de Amón. Y a los dos, como vimos en la lectura, Israel le pidió permiso para pasar por medio de ellas, para pasar por sus tierras. Pero ¿qué hicieron esta gente? Se negaron. Y no solo se negaron, sino que también hicieron guerra con Israel. Y que dice, Dios entregó esas tierras a Israel, ¿no? Por lo tanto, legítimamente Dios le había dado esas tierras. Por eso ahora Jefte le dice que si el Dios que ellos adoran puede ayudarles, pues que las tierras sean de ellos. Y si no, que sean de Jehová, ¿verdad? Así que aquí Jefte pues está utilizando eso, ¿no? Pero también podemos ver que porque vivió fuera de Israel, ¿no? Vivió con unas culturas, se podría decir, paganas. También tenía esto en mente, ¿no? De que Dios no era el único Dios verdadero, sino un Dios más. Por eso le dice Siquemos o si Jehová, ¿no? Así que vamos a continuar con el estudio de esta tarde. Y como le digo, si usted lee todos estos versículos, toda esta porción de la escritura, va a darse cuenta, ¿no? De cuál diplomático quiso ser Jefte, ¿no? Pero por amor a los hermanitos y por el tiempo que tenemos, quiero centrarme un poquito más adelante. Como digo, ¿no? El rey Amón rechazó totalmente el mensaje de Jefte, el mensaje que él había enviado, y le dijo que no aceptaría sus razones. ¿Por qué? Porque este rey quería la guerra, quería tomar a la fuerza, ¿no? Por tanto, Jefte guió a su ejército contra los amonitas. Pero dice que Jefte pasó, ¿verdad? Cuando pasó por la tierra y miró al enemigo, vio que era mucha gente, ¿no? Y luego, ¿qué hizo? Luego hizo algo que en circunstancias normales probablemente no habría hecho. Ahora recordemos, ¿qué hombre? Recordemos que este hombre había pasado en el exilio, ¿no? Como les dije, había pasado por otras culturas. Y luego de repente, pues, se encuentra que está al frente del pueblo de Israel. Y debe haber sido, pues, algo tan fuerte, ¿no? Y tan emocionante a la vez, el sentir que está al frente del pueblo de Israel. Y el impulso por la excitación, ¿no? Por ver que no quería por nada del mundo perder esa batalla, le hace un juramento o le hace una promesa precipitada a Dios. Recuerde o veamos también que Jefte no tenía el conocimiento que tenemos ahora nosotros de nuestro amado Dios, que es un solo Dios, que es el Dios de todos los dioses que se inventan los hombres, ¿no?
Él es el único Dios. Nosotros ahora tenemos este conocimiento. Pero recordemos que él era medio pagano y con antecedentes paganos. No conocía bien a Dios. Ahora Dios no necesitaba una promesa de Jefte. No necesitaba. ¿Por qué? Porque Dios ya le había. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre él, ¿no? Y ya le había concedido un arma especial para guiar al pueblo de Israel. Y no le hacía falta hacer esta promesa. La victoria no sería la recompensa de Jefte por haber hecho esta promesa. O por haber hecho algo que estuviera fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, vemos aquí que hizo este voto. Aquí en los versículos 30 y 31 vamos a leer qué es lo que dice. Y Jefte hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Entonces, hace un juramento, ¿no? Ahora, con el tiempo que estamos pasando, con estas enfermedades que estamos pasando, muchas personas que han caído con esta enfermedad, ¿qué es lo que han dicho? Señor, si me ayudas, si me sacas de esta enfermedad, yo te voy a servir. O yo voy a hacer eso. O yo voy a hacer aquello. Pero cuando ya han salido, ya se han olvidado. Y vamos a ver más adelante que no debemos hacer promesas al Señor que no vamos a cumplirla. Vamos a seguir con este pasaje. La causa de Jefte era justa. Y Dios le había dado a Jefte la seguridad de que saldría victorioso en lo que estaba emprendiendo ahora, ¿no? Le dio la seguridad y no era necesario que este hombre hiciera una promesa precipitada. No había necesidad de que ofreciera nada. Dios lo había bendecido ya, ¿no? En el versículo 29 de este capítulo se nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre él. Ya no hacía falta nada más. El Espíritu del Señor vino sobre él y no necesitaba poner algo más o añadir algo más a esta bendición. Ahora, imaginémonos diciéndole al Señor, cualquiera que salga de mi casa. Y si era un criado, pues se podría decir que él tenía potestad sobre él, ¿no? Bueno, se podría decir. Y si era un familiar, o era un vecino que había ido a verlo. Este hombre hizo una promesa muy precipitada, ¿no? Y entonces Jefte no tenía ningún derecho a dedicar o a ofrecer a una persona ajena, a alguien que él no sabía qué era lo que iba a salir de su casa, ¿no? Pero él hizo esta promesa. ¿Por qué? Porque él quería salir victorioso. Quería salir victorioso. Como digo, su causa era justa. Ahora, todo era posible. Y vamos a ver los versículos 34 y 35 que nos dice. Y esto es lo tremendo, amados hermanos. Dice, entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ello hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Jefte había hecho una promesa solemne a nuestro amado Dios.
Y aquí vemos que dice que no podía retractarse. ¿Por qué? Porque vio la fuerza de Dios ahí en la guerra, ¿no? Experimentó a nuestro amado Dios, al Dios de Israel. Y él no podía retractarse. La pregunta que ahora nosotros nos hacemos es, ¿en verdad ofreció Jefte en holocausto a su hija? ¿En verdad la ofreció como un sacrificio humano? Vamos a ver, a ponernos en la situación de Jefte un momento. Hay varios pasajes de la Escritura donde ofrecían a los niños como sacrificio a sus dioses, ¿no? Pero Dios no quería sacrificios de niños. El relato bíblico no nos da muchos detalles acerca de esto, ¿no? Pero Jefte estaba dispuesto a cumplir su promesa. La Escritura nunca, como vemos aquí, le culpó de algo malo a Jefte por este hecho. Y el escritor de los Hebreos en el capítulo 11 de su carta nos habla acerca de esto. Vamos a ver ese pasaje, Hebreos capítulo 11. Nos habla acerca de Jefte. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 32. Y dice la Escritura: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Y que aquí dice el escritor, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte. Aquí vemos que la escritura está hablando de Jefte y está hablando bien, ¿no? Porque dice que son hombres de fe. Ahora, en Éxodo, vamos a ver otro pasaje en el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 20, versículo 13. ¿Qué es lo que dice en los mandamientos? No matarás. No matarás. Y aquí Jefte había ofrecido un holocausto a su hija, ¿verdad? Y aquí la escritura dice, no matarás. Y Dios también dio instrucciones específicas en cuanto al ofrecer a los niños en sacrificio o a los hijos en sacrificio. Vamos a un poquito más adelante, Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. Dice la escritura: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos, a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. No harás así, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque esas cosas son abominables delante de Él. Así que el Señor nunca pediría un sacrificio humano. No os pediré, dice, que hagáis eso, y no habréis de hacerlo. ¿Por qué? Porque es pagano. Y ahora recordemos, ¿no?
Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo. Pero Dios no permitió que Abraham hiciera daño a Isaac, que le ofreciera en holocausto. No lo permitió. Y recordemos que este hecho fue solamente con Abraham y Isaac. Y esto era solamente para demostrar hasta dónde Abraham estaba dispuesto a llegar en su obediencia a Dios. Y resultó que Abraham estaba dispuesto a llegar hasta lo último, hasta el último extremo, y con mucho dolor. Yo como padre pienso en ese momento y debe haber sido un momento muy negro, muy duro para Abraham, ¿no? Abraham, como ya hemos leído, ¿no? Alzó el cuchillo y él mismo, ya en ese momento, ha de haber considerado que su hijo ya estaba muerto. Su hijo Isaac. Pero ¿qué pasó? Dios no permitió. Detén tu mano, dijo Dios, ¿no? Y puso un carnero para el holocausto. Ahora vemos que en el versículo 31 de este capítulo 11 de Jueces determina la interpretación que nosotros le queramos dar. Observemos que Jefte dijo que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo llegue, dice, cuando yo regrese victorioso, cuando yo haya ganado ya la guerra, lo ofreceré en holocausto. Pero también dice, lo dedicaré al Señor, ¿no? Lo dedicaré al Señor. Y es, según lo que estamos estudiando, es lo que pasó. Ahora, lo que quiso expresar aquí es que él la dedicó a su hija para el Señor. Y dice que la dedicó para que permaneciese virgen perpetuamente hasta que ella fallezca. Y esa era una condición peor que la muerte para una mujer hebrea. Ahí estaba el dolor personal de Jefte. Como vimos, él mismo era ilegítimo y tenía una sola hija. Como era lógico, todos queremos tener nietos, ¿no? Como era lógico, él quería que ella se casase, que tuviera un esposo y que pudiera darle nietos a Jefte. Pero sucedió que su hija fue quien salió a recibirle. Y él tuvo que ofrecerla al Señor, tuvo que dedicarla al Señor. Eso significa que ella nunca se casaría. Ahora usted se preguntaría, o nosotros nos preguntamos, ¿esto será así? ¿Qué es lo que dijo la hija en los versículos 36 y 37 de este capítulo? Vamos a ver qué es lo que dijo la hija de Jefte. Jueces capítulo 11 versículos 36 y 37. Dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a lo que prometiste, ya que el Señor te ha permitido vengarte de tus enemigos, los hijos de Amón. Y añadió, concédeme esto, déjame que por 2 meses vaya y descienda por los montes a llorar mi virginidad junto a mis compañeras. ¿Qué es lo que hizo la hija de Jefte? Vemos que la hija de Jefte era obediente. Dijo que ella haría lo que su padre había prometido al Señor. La joven, podríamos decir que no entendió la promesa que su padre le había hecho al Señor. En el sentido de que ella sería el holocausto, ¿no? Es tremendo escuchar eso, ¿no? De que haya ofrecido en holocausto a su hija, ¿no? Pero como vemos aquí, es que la dedicó a Dios.
se la dedicó. Y aquí quiere decir más bien que no se iba a casar. Esto está claro en el versículo 37. Y no sería presentada como novia a ningún hombre, porque su vida estaría dedicada al Señor. Leamos los versículos 38 al 40. Y dice, él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con su compañera y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefte, galadita, 4 días en el año. Este pasaje nos dice que la hija de Jefte no se casó. En lugar de casarse, ella dedicó su vida al Señor. La palabra llorar que nos habla en el versículo 40 puede significar que fue a despedirse, ¿no? A despedirse de su virginidad, o sea, no de su virginidad, sino a despedirse de todos los planes que ella había tenido para su vida, ¿verdad? El casarse, el tener hijos, el formar una familia. Y es triste, ¿no? Es triste porque no había necesidad de haber hecho esta promesa. Así que la hija fue ofrecida como un sacrificio. Durante años se ha discutido esta historia, según lo que estaba yo estudiando para poder hacer este estudio, ¿no? Y sí vemos que fue una declaración precipitada, la de Jefte, pero no por ser precipitada, Jefte dejó de cumplir la promesa que Dios que le había hecho a Dios. Ahora tomemos nota o miremos lo que dice en Eclesiastés. Vamos a ver ese pasaje. El pasaje de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 al 4. Sobre el hacer las promesas, dice, no te des prisa en abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean por tanto pocas tus palabras. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Haremos bien en prometer a Dios solo lo que creemos que somos capaces de llevar a cabo. ¿Has hecho alguna promesa a Dios? Y si es así, Él quiere que la cumplamos. Como decía al principio, pasando estas dificultades o cuando nos encontramos en dificultades muy fuertes, muy angustiosas, se nos pasa por la mente, ¿verdad?, hacer promesas a Dios. Señor, si me ayudas en esto, yo te prometo, o yo te ofrezco, o yo voy a hacer esto. Pero cuando pasa la dificultad, Dios le ha bendecido, Dios le ha ayudado, ya nos olvidamos de la promesa que hemos hecho, ¿no? No debe de ser así. Dice que no debemos prometer a Dios. Y si hacemos alguna promesa, debemos no tardar en cumplirla. Porque eso también es otra cosa. No debemos tardar en cumplirla. Vamos a ver otro pasaje. En Timoteo, capítulo 2. Versículo 11 y 13 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel,
porque no puede negarse a sí mismo. Si Dios cumple su palabra, Dios cumple su palabra. Y si Dios cumple su palabra, nosotros también debemos cumplirla, pues. Cumplamos nosotros lo que ofrecemos al Señor. Aquí vemos que la actitud de este juez de Jefte debería ser una lección para cada uno de nosotros. En la actualidad, amados hermanos, queridos oyentes, vemos, ¿no?, que nada ha cambiado. Se toma el nombre de Dios a la ligera. Muchas veces incluso blasfemamos el nombre de Dios, sin tener en cuenta que Dios siempre va a hacer justicia, ¿no? Y recordemos lo que el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 lo que dice: el Señor es fiel y nos mantendrá firmes y os protegerá del mal. Y nos protegerá del mal. Amados hermanos, queridos amigos, que la palabra del Señor haya hallado cabida en nuestro corazón y podamos retenerla para el día de mañana ponerla en práctica. Que Dios les bendiga.